dos cosas, nada más, dos palabras. Una es, creo que el esfuerzo por tratar de acercar a las dos facultades y a tratar de acercar a los profesores de las dos facultades no es algo nuevo, sino que ha tenido esfuerzos de ambos lados desde ya hace algunos años, tanto de la Facultad de Ciencias, tanto de Jairo Alexis como de mi parte, veníamos provocándonos los unos a los otros, proponiendo ideas que nos permitieran generar estrategias para hacer cosas en conjunto. Por nuestra parte, nosotros hemos intentado muchas cosas, tanto que el edificio, el nuevo edificio, si algún día lo construimos, va a tener supuestamente 5.000 metros de laboratorios que quieren ser interdisciplinarios y que sean un espacio donde se permita el trabajo tanto de las artes como de las ciencias, ¿no? Y por lo cual hay un terreno hacia futuro por construir para lograr que esos laboratorios sean así, ¿no? Sabemos muchos ejemplos del mundo en los cuales los laboratorios son capaces de mezclar arte y ciencia de una manera eficiente. Pero esas ideas vienen desde hace rato allí, proponiéndose de lado y lado, pero es realmente con la propuesta de la rectora con su idea de poner a la cultura en el centro de la discusión y en el punto de panorama que describe el panorama de la universidad, en el moto de la universidad, ¿no? Un proyecto cultural y colectivo de nación, que ella pone a la cultura como algo que nos concierne a todos y que intenta también romper ese mito de que la cultura es algo que pertenece o a las humanidades o a las artes, y casi siempre se pone a las ciencias como algo que está allí tangente a la cultura, ¿no? Poner a la cultura como realmente el punto de intersección de las ciencias y las artes y las humanidades es una contribución fundamental, y eso nos ha permitido ir elaborando proyectos como este que buscan e intentan generar espacios de trabajo colectivo, y vemos que el esfuerzo está dando resultado. Esa propuesta de la rectora está dando resultado. El ciclo de conferencias es otro esfuerzo conjunto de intentar de hacernos oír por el otro, y que es lo que ustedes van a hablar un poco hoy, es de trabajar el uno con el otro y descubrir un poco esos ecos de lo que nos interesa y lo que hacemos de cada uno de los dos lados. Pero lo que viene es mucho más interesante, digo yo. En medio de la discusión sobre estudios generales, la asociación entre las artes, las ciencias y las humanidades debe ser una asociación fuerte que permita, ¿no?, los 2 años de estudios generales. Explico, deben saber, creo, pero vuelvo y explico. Cuando un estudiante en el futuro entre a la universidad, entrará a 2 años de estudios generales fundamentalmente organizados y trabajados entre las artes, las ciencias y las humanidades, para luego hacer su título profesional. Esa discusión de los estudios generales está sobre la mesa, pero es fundamental entender que esto hace parte de una tarea colectiva que esperamos dé frutos más adelante, con proyectos, asignaturas y estructuras que permitan desarrollar esos estudios generales. No, pues a nombre de la Facultad de Ciencias, pues obviamente es muy grato estar hoy acá, estar sobre todo con los investigadores que se animaron a presentar las propuestas. Digamos que esta idea inicial fue, como lo dijo Patricia, de los 2 decanos. Nosotros simplemente digamos como que la ejecutamos, pero que cuando uno trata de abrir esos espacios, uno ve que hay respuesta en la comunidad, ¿cierto? Porque se presentaron, si no estoy mal, 15 proyectos, quiere decir que había interés, ¿cierto? Finalmente se financiaron 8, y muestra que cuando uno hace esos puentes entre las disciplinas, se logran respuestas, ¿cierto? Digamos que cuando de pronto, si uno mira la convocatoria de alianzas del semestre pasado de la sede, pues se hacen puentes, pero se hacen puentes de pronto más tradicionales, ¿cierto? Ciencias, ingeniería,
etcétera, pero de pronto ciencia y arte no se robustece tanto. Solo digamos que este acercamiento de ciencia y el arte, pues yo creo que un ejemplo muy bonito es desde Mutis, ¿cierto? Con la expedición botánica y toda la ilustración científica que todavía no pasa de moda, ¿cierto? Y hoy en día pues es tanto el interés que ustedes saben que el Instituto de Ciencias Naturales y en España, ¿cierto? Se está haciendo toda una colección de flora de la Real Expedición Botánica con 51 tomos de las ilustraciones de Mutis. Entonces, qué mejor ejemplo de cómo la ciencia y el arte se han encontrado en el pasado. Muchas veces son los científicos los que tratan de acercarse al arte para mostrar sus resultados, para que la gente los entienda, o también son a veces los artistas los que se interesan en la ciencia para hacer sus obras, pero también la ciencia muchas veces apoya al arte desde el punto de vista científico, ¿cierto? Como lo vamos a ver hoy en algunos proyectos que nos muestran, o viceversa, el arte le ayuda a la ciencia a divulgar sus resultados, ¿cierto? Yo creo que todas esas sinergias son posibles y las vamos a ver el día de hoy en el corto resumen que van a hacer los diferentes investigadores de las propuestas que ganaron esa convocatoria. Y pues yo creo que lo más importante de hoy es escucharlos a ellos que a nosotros. Gracias. Esta iniciativa surge básicamente porque a mí me da mucha curiosidad que la gente no sepa qué hace un geólogo. Entonces dije, necesito a alguien de cine para hacer un corto, un video que muestre qué hace un geólogo. Entonces me fui para donde el profe Leonardo y le dije, profe, hagamos una película. Y él me dijo, listo, hagámosla. Básicamente por esto. Ahí hay dos roquitas y una le dice a la otra, ¿verdad que el mundo es precioso? Sí, pero todo el mundo nos ignora. Porque básicamente la geología, si hacemos un recuento, aquí no lo vamos a hacer, y uno pregunta, ¿usted sabe qué hace un geólogo? La mayoría de las personas de Colombia no tienen ese conocimiento. Entonces digamos que de ahí nace como esa iniciativa. Entonces hace muchos años, yo ahorita soy la presidenta de la Sociedad Colombiana de Geología y venimos haciendo unas campañas muy tímidas. Entonces uno dice, bueno, usted está enfermo y le pregunta a un médico. Usted tiene un problema legal y le pregunta a un abogado. Usted no sabe qué le pregunta a un geólogo. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que están los sismos, el agua subterránea, el petróleo, la minería, los deslizamientos y otros. Pues entonces nosotros decíamos, ¿y cómo le acercamos eso a la gente? ¿Cómo hacemos para que la gente nos reconozca y sepa? Entonces, en ese escenario, dijimos, hagamos un corto, para que la gente pueda ir a cine y vea que es un geólogo, por ejemplo. O que uno tenga un video que pueda circular en muchas partes de lo que hace un geólogo. Y el profe Leonardo me copió la idea y me dijo, sí, pero ¿cómo hacemos eso? Entonces yo puse a leer qué es el cine. Entonces, claro, ahí entendí la importancia que tiene el cine como un mecanismo de acercar el conocimiento a la sociedad. Entonces, nuestro objetivo es, pues, yo aprendí cosas muy bonitas, como eso de repensar estética y poéticamente la divulgación científica, pues porque uno no se pone a pensar en eso como geólogo. Digamos que los científicos somos más pragmáticos. Entonces, digamos que eso estuvo bastante bien y cuando nos sentamos a conversar con el profesor Leonardo, pues él empezó a hablar de cosas tan bonitas como lo que es la estética, lo que es la belleza y cómo acercar la geología con las cosas bonitas para que la gente comprenda. Aquí tenemos el grupo de trabajo. Digamos que hay parte de geología y parte de arte, además pues del profesor y yo, y esto fue lo que él me enseñó a mí. Hay que aprender desde la belleza y de la estética para resaltar la labor que ustedes hacen. En ese orden de ideas me puse una tarea que estamos haciendo y es buscar qué es lo bonito de la geología, que la gente empiece a comprender qué es lo bonito. Entonces están todas estas maravillas de lo que es la geología y de lo que ha representado la geología en el desarrollo de la humanidad. Y no solo, sino eso en el arte. Entonces, todo esto tan bonito que tiene que ver con la geología. En todos, digamos, los escenarios de lo que tienen que ver las artes. Y finalmente, conducir a la labor que tiene un geólogo en solucionar problemas como los desastres. Básicamente es eso, profe.
Sí, básicamente, pues la profe lo dijo todo ya, solo me queda mirarle las piedras que ella me muestra cada día. Pero bien, realmente sí es muy importante porque es que nosotros la geología en las artes la tenemos en todos los temas relacionados, porque pues está desde la escultura, la arquitectura, todos las áreas que se tiene sobre todo aquí en la universidad están relacionadas con la geología, ¿bien? Y los materiales que pues de alguna manera generan buena parte de las obras artísticas son materiales que se relacionan directamente con la geología. Entonces, en este trabajo que vamos a hacer juntos, pues vamos a mirar lo estético del material que utiliza la geología y las implicaciones que tiene pues ya frente a la sociedad y lo que puede hacer la geología para prevenir muchas de las cosas que le suceden cotidianamente al planeta. Eso es básicamente, y muchas gracias, y esperamos que cuando ya tengamos el tema, invitarlos nuevamente para que vean la obra y nos ayuden a difundirla. Perfecto. Adiós. Bueno, el trabajo que planteamos en conjunto con la Facultad de Ciencias y la Facultad de Artes se refiere al análisis del desabastecimiento hídrico en el sistema de ciudades colombianas. Pues es un problema muy importante, es una situación que requiere toda la atención del Estado. Se refiere al sistema de ciudades en general de Colombia, pero con dos casos de estudio, que es el de Chinchiná, Villa María en Caldas, y en la Sabana de Bogotá sobre el sistema de humedales. Bueno, está planteado, pues este es un trabajo que estamos dirigiendo conjuntamente por parte de la profesora Dolores Armenteras Pascual y quien les habla. El objetivo general del trabajo es analizar cómo desde el ordenamiento territorial se puede contrarrestar el desabastecimiento de las zonas más susceptibles del área hidrográfica de la cuenca Magdalena-Cauca para contribuir a la sostenibilidad ambiental del territorio. En particular, pues pretendemos caracterizar esa zona de estudio, establecer medidas de adaptación y mitigación para contrarrestar el desabastecimiento de las zonas más susceptibles del área hidrográfica y evaluar si los instrumentos de ordenamiento territorial se articulan entre sí para contrarrestar ese desabastecimiento hídrico. Nosotros partimos de la base de que el ciclo hidrológico hay que entenderlo de manera integral con el ciclo urbano del agua, puesto que nuestra preocupación es el sistema de ciudades y por eso lo que corresponde al ordenamiento ambiental es una determinante para el ordenamiento del territorio. Pero una vez establecido ese ordenamiento del territorio, pues las políticas e instrumentos mediante los cuales se implemente ese ordenamiento influyen en la forma en cómo esos servicios ecosistémicos puedan ser conservados apropiadamente o no. Básicamente estamos trabajando, nos hemos enfocado como en 4 puntos: el agua para la sostenibilidad ambiental del territorio. Esta es una parte conceptual en la cual pues estamos desde el punto de vista de la maestría en ordenamiento del territorio, estamos aprendiendo mucho de la Facultad de Ciencias, todo lo que nos señala la profesora Dolores. En segundo
En segundo lugar, estamos analizando las políticas e instrumentos de ordenamiento del territorio asociados al agua. Partimos de un caso de una base muy concreta que son los estudios del agua, el Estudio Nacional de Agua del año 18, digamos, frente al trabajo que se hizo en el año 14, pues representa un avance, y al plan director de agua que tiene el ministerio que maneja el asunto en conexión con las ciudades, que es el Ministerio de Vivienda. Y bueno, estas dos entidades que manejan este asunto, el agua y su abastecimiento, pues presentan esa dificultad que hay en que estas dos entidades son las que manejan este asunto, ¿no? El tercer punto es los sistemas de ciudades frente al desabastecimiento hídrico, un problema de ordenamiento territorial. Y el último punto que pretendemos desarrollar en esta investigación son las medidas de adaptación y mitigación al desabastecimiento hídrico. Pues hay varias personas que tanto de la Facultad de Ciencias como de la Facultad de Arte, estudiantes de pregrado y de posgrado principalmente, que se han vinculado a este trabajo, y los dos casos son motivo del trabajo final de maestría de ordenamiento territorial de dos estudiantes, el caso de Chinchiná y el caso de la Sabana de Bogotá. Bueno, en esto es lo que vamos. No sé si está completo eso o si la profesora Dolores quisiera agregar pues algo. un poco es una oportunidad, no tanto en la parte cultural, sino en la articulación de planificación que se hace desde la Facultad de Artes. Facultad de Artes, sí. Yo me pierdo en los departamentos, a pesar que ya llevo 21 años en Colombia, todavía me pierdo. Pero es una oportunidad. En el contexto deben haber oído el informe del panel de biodiversidad y servicios ecosistémicos recientemente, que ha estado en los medios, y un poco es la oportunidad de articular los diferentes tipos de conocimiento para llevarlo a la práctica en la toma de decisiones. Entonces esta es una oportunidad. Los servicios que los ecosistemas proveen tienen mucho que ver con los paisajes, y en el caso, pues yo trabajo en ecología de paisaje, y un poco la importancia que tienen en el territorio los paisajes para todos estos beneficios que los humanos y las poblaciones obtenemos. Hay el concepto de servicio ecosistémico o de contribución de la naturaleza a la gente, que es un concepto que ha evolucionado, y es la idea de llevarlo a término de la mejor forma en la práctica. No sé si han detectado un primer reto que tenemos, y es que habíamos dicho que íbamos a trabajar en Magdalena, Cauca, y pues de lo poco que he conocido en 21 años de la geografía, Chinchiná y Bogotá pues no está en esa cuenca, ¿cierto? Entonces es un primer reto que es dadas las circunstancias que sucede cuando se empiezan a desarrollar proyectos, y tenemos la oportunidad de articular 2 o 3 tesis de posgrado que resulta que no están en la cuenca que se había propuesto, no obstante tienen la misma problemática. Entonces es una adaptación de los conceptos a unas cuencas, ¿no, profe? Entonces eso tenemos que hacer el trámite, no sé quién nos autorizará a cambiar de cuencas, pero pues eso creo que es lo de menos, pero es uno de los retos que nos enfrentamos ante la situación cuando ya la realidad la vas a aplicar, ¿no? Esperamos también poder divulgar tipo como antes, eventualmente, como la forma mediática de divulgarlo, porque sabemos que la planificación es pesada y hay que buscar unas formas de comunicar lo que encontremos que sea importante. Pero creo que agua es algo que nos une a todos en todas las poblaciones, y hay algunos se han visto más afectados que otros, y creo que será importante por eso. Gracias. Pues yo quería contar un poco cómo nació la idea de este proyecto. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar con el profesor Andrés en el encuentro de diseño para el desarrollo internacional que realizamos en el ETCR de San José de Guaviare, de las Colinas. Entonces, desde ahí pues venimos conversando, ¿no?
porque yo sí creo que el diseño y la tecnología pues tienen mucho que ver en común. Y nosotros, o sea, una vez salió la convocatoria, vimos una gran oportunidad para trabajar juntos, pues no tanto desde el punto de vista de la extensión, sino ya como algo incursionando un poco en la investigación. Y si yo hiciera la pregunta aquí, ¿cuántos han consumido ñame este año? Este año estoy seguro que por ahí solo el 10% ha consumido ñame. Y uno hace esa pregunta y son muy pocos. Entonces nosotros nos dimos cuenta que los campesinos, o sea, de la parte norte de Colombia, como una alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos, el gobierno los incentivó a sembrar ñame, pero entonces después se vieron en la problemática que no sabían qué hacer con el ñame, ¿no? Entonces ahí surgió la idea del proyecto y nosotros vimos una gran oportunidad de contribuir tanto desde el punto de vista de las ciencias como desde el punto de vista del diseño, a ver cómo nosotros, la pregunta era cómo incentivábamos el consumo y el uso del ñame en Colombia, ¿no? Sobre todo en la región andina del país. El marco que acompaña a esa voluntad de explorar conjuntamente el tema también tiene un acompañamiento desde un trabajo que se viene adelantando en el programa o en el grupo de investigación de saberes implícitos, que gira en torno a la preocupación de poner a los diseñadores a entender el papel que tenemos en la industria de los alimentos y en la cultura alimentaria de nuestra América Latina. Un escenario de disposición de orden geopolítica que dispone que América Latina tiene que convertirse en la finca, o la convirtieron en la finca que va a producir los alimentos para sostener a la mayoría de los seres humanos, nos pone en una advertencia de tener claro qué es lo que significa estar en manos de los monopolios que vienen a usurpar la pampa argentina en nuestras selvas para convertirlas en monocultivos y no tener alternativas claras de protección y de defensa en los ejercicios de soberanía y seguridad alimentaria de nuestros territorios, protegiendo esos temas. Entonces, el encuentro con Fabio, con esta preocupación cultural, social y técnica, nos pone a jugar y a experimentar y a disfrutar de los consumos culturales y validarlos, reconocerlos y exaltarlos y amplificar la red de consumo de esos gustos culturales y de esas formas tradicionales de preparación de productos tan absolutamente arraigados en la tierra como lo es el ñame y que se desconocen en sus gustos en otros escenarios de la América Latina y en nuestros propios territorios, porque en el centro consumimos muy poco ñame. Entonces hemos empezado a hacer esas exploraciones de orden de material, las potencialidades que tiene como recurso material, como recurso alimento, y cómo podemos trabajar nuevos usos derivados para el mundo de la industria, por un lado, y para el mundo de la cultura o de la industria gastronómica alimentaria como otro escenario de exploración para el tema. Entonces es un experimento de degustación. Venimos de almorzar mote de queso maravillosamente en uno de los restaurantes del norte de Bogotá, contactando a la proveedora chef que nos surte la cultura gastronómica del norte de Córdoba, y estamos en esas exploraciones que hacen que este ejercicio sea realmente muy gustoso, para ponerlo en esos términos. Es de lo que estamos hablando, es de lo que estamos trabajando. Muchas gracias. Y solo para complementar, pues, el trabajo, por ejemplo, desde la física es cómo caracterizar las variedades de ñame, tanto desde el punto de vista físico como morfológico, con las herramientas que se manejan, y a partir de ahí explorar sus aplicaciones en la industria, pero también, o sea, desde el diseño, es ver cómo el diseño, la relación con la mujer, el diseño, la relación con la presentación artística en los diferentes platos, y como cadenas de valor y eso, ¿no? Y pues, bueno, es chévere ver la mirada, pues, tanto del aporte, o sea, porque la forma de trabajar desde las ciencias, y a veces con él, pues, uno tiene ahí como sus discrepancias, pero a través de ahí uno construye nuevos caminos de construir cosas. Es muy divertido, realmente. Muchas gracias. Muchas gracias. El Museo de Historia Natural lleva más o menos 40 años, más de 40 años trabajando en un tema, y es la valoración de una
cualidad que tiene este país de ser megadiverso, de ser un país que tiene una diversidad de especies altísima y de la cual deberíamos, a la vez que estar orgullosos, ser muy consistentes en el manejo que de esa diversidad se tiene. Entonces el museo trabaja en un tema de conservación como una misión fundamental en el mensaje que los visitantes deben llevarse una vez hacen la visita. Teniendo ese objetivo desde el punto de vista de lo científico, claro, siempre al llegar a pensar en un museo, pues hay una dimensión de las artes extremadamente fuerte, y es todo el pensamiento de lo museológico, lo museográfico, lo artístico, lo sensible, como medio de llegar a las personas en estas propuestas. Entonces, con la profesora Clara y también con la participación de varios estudiantes de ambas facultades, se llega a la propuesta de construir esta idea donde que queremos utilizar las nuevas tecnologías para exponer a la gente a realidades del mundo que no son sensibles a primera vista. Cuando queremos ver un insecto, queremos ver un artrópodo, las sensaciones casi siempre no son positivas, y pues son fruto de un desconocimiento grande de lo que se tiene y de lo que ellos implican para nuestro bienestar. Entonces, con la profesora estamos trabajando en el desarrollo de esa propuesta, una interacción entre lo sensible, las artes, la parte gráfica, las tecnologías y lo museológico, para construir una propuesta en donde este elemento sirva como herramienta para que el museo presente este grupo al público en todas sus dimensiones. El marco general, comenzamos con la profe a trabajar muy dentro del proyecto, pero ya a vistas de todo lo que podemos hacer, creo que nos vamos a alargar un poquito más, sin necesariamente implicar compromisos más largos en términos de lo que el proyecto significa en términos formales, pero sí estamos viendo muchas posibilidades para que la realidad aumentada esté atravesando el museo en muchos elementos. Yo creo que ha sido súper interesante el trabajo interdisciplinario. Logramos vincular a un grupo de estudiantes de geología que han venido trabajando el tema de realidad aumentada, que han, digamos que ya hecho algunos prototipos que nos han servido para a partir de esa experiencia hacer, digamos que nuevas pruebas para identificar cómo vamos a hacer entonces todo el tema de registro fotográfico, porque lo que estamos buscando justamente son imágenes de estos pequeños animales que son ahora la era de los artrópodos, y entonces a través de todas estas pruebas queremos poder construir unos prototipos de realidad aumentada, y la realidad aumentada se convierte entonces en una herramienta fundamental para ser parte, digamos, de los elementos museográficos que irían en esta construcción de guión. Entonces estamos trabajando fuertemente en entender el discurso de lo que se quiere mostrar, de las relaciones ecosistémicas, de todo, digamos que las ventajas que tienen estas especies. He vuelto a conocer elementos que no escuchaba hace 20 años sobre biología, y ha sido maravilloso, digamos, este aprendizaje, pero pues digamos que lo que queremos hacer es justamente que estos grupos interdisciplinarios puedan construir entre todos, construimos una metodología, construimos también una apuesta, vinculamos también estudiantes de la especialización en fotografía para toda esta primera etapa, y yo creo que pues ha sido pues muy enriquecedor para todos tratar de proponer caminos para el proyecto. El proyecto también es consecuente con una idea que tenemos, que compartimos, y es de llevar los museos adelante, como la misma rectora lo menciona en su momento en la presentación de su propuesta, los museos como una carta abierta de la universidad a la comunidad en general, como un área de extensión en donde estamos tocando un público muy grande, no solo dentro de la formalidad de las clases, sino en la posibilidad que los museos pueden dar. Sí, pues en el grupo interdisciplinario me faltó mencionar también pues de la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, también vamos a vincular un grupo de estudiantes para apoyo del guión, entonces creo que pues trabajo hay. Bueno. Gracias. Bueno, nosotros tenemos dos partes de la presentación. Esta es como la parte plástica, artística, más documental de la salida de campo que hicimos a principio de junio.
y es justamente el detonante de nuestra investigación. Nos hubiera gustado alcanzar a tener más, ya la voz del locutor, como con más detalles de dónde se está viajando, pero en realidad estas imágenes corresponden a la ciudad de Piedra que está en la serranía de la Lindosa. Nos interesó pues este objeto de estudio desde las artes, desde las ciencias, y pues ahí el profesor Kremer va a ser más específico. Ok, bien, este proyecto es el resultado de proyectos anteriores. En realidad nosotros habíamos empezado a trabajar, entre otros, sobre mineralizaciones del coltán. Por eso también hicimos unas filmaciones hace unos años también con arte. Y en este contexto pudimos conocer una gran parte del oriente colombiano, de la Amazonía y Orinoquía colombiana, que más todavía no se hablaba del proceso de paz y todas esas cosas, o poco comparativamente, y pudimos apreciar la belleza de todo lo que hay, y que no sé si es bueno o mal, porque lo ayuda a proteger ciertas cosas, pero de todas maneras que mucha gente no conoce. Y nosotros tuvimos el privilegio de conocer esta parte. También alrededor de San José de Guaviare, que ya hay una autopista prácticamente, hay sienitas nefelínicas, hay areniscas, hay una cosa mucho más vieja, 500 millones o más millones de años, hasta cosas de 1800 millones de años hemos encontrado allá cerquita. Y cuando se planteó, dijimos, con eso hay que hacer algo, y cuando se planteó este proyecto, además de informes y sacar, mirar y conocer, pero mostrar eso también, dijimos con la profesora, hagamos algo sobre eso, mostrando esta belleza. Incluso hicimos un proyecto anterior ya sobre arte rupestre, con una persona que ahora es estudiante de doctorado mía, que nos hemos trabajado en esta parte. Entonces, esta filmación ya es una mezcla entre lo que hicimos anteriormente y lo que hicimos ahora, porque no solamente... Ese es nuevo material. Es todo nuevo, eso también. No, mejor aún. Pero porque tuvimos las mismas... Entonces, doblemente bien. O sea, arte rupestre en esta área de la Sierra de Piedra, que son areniscas muy deformadas, muy erosionadas. Una maravilla en esta área. Y sí, allá creo que es mejor dejar hablar las imágenes que las nuevas y las viejas también sobre eso. Es un proyecto de geociencias, de geología, que continúa ciertos trabajos y que obviamente se puede hacer perfectamente también sin geología y arte, pero también al revés. Bien, esa es la parte plástica. Ahora yo sí quiero hablar un poco de la presentación, un poquito más formal. Bien, pues lo que ha sido muy interesante, y yo sí quiero agradecer a estas convocatorias, es esta capacidad de conversación entre las dos disciplinas, entre la geología y el arte, y cómo llegamos a entender un lenguaje común, cómo desde los métodos, desde las herramientas, desde las intuiciones, cómo nosotros desde las artes plásticas, desde la geología, podemos establecer ese lenguaje común. Lo que ha sido maravilloso en esta 3 meses que llevamos trabajando es la conformación de este semillero de investigación, todos los aportes y esa conversación totalmente horizontal entre los chicos, entre el profe. Ha sido muy, muy generosa y muy rico, y yo creo que lo más valioso pues que fue el detonante de la salida de campo. Allí logramos recolectar estas imágenes que anteriormente vieron y otro tipo de muestras que ya claramente, como explicó Tomás, pertenecen a todo el archivo del GEGEMA. Yo pienso que no solamente la recolección de información está dada en aspectos del paisaje o las rarezas, digamos, de las formaciones geológicas, sino también nos quisiéramos adentrar un poquito más a preguntarnos sobre el problema de la temporalidad en las artes, la temporalidad en la roca, la temporalidad también de todos estos vestigios humanos que se presentan en la Lindosa, específicamente pues las pinturas rupestres, que es algo maravilloso que nos tiene así fascinados, y claramente pues
ahí aparece de nuevo ese punto en común que son las herramientas, de qué manera podemos nosotros empezar a cruzar los microscopios o las cámaras multiespectrales o los drones para traer aquí a los laboratorios tanto de geología como el laboratorio de artes plásticas esa información y depurarla y decantarla o bien en objetos plásticos, me refiero a objetos escultóricos, instalativos, o bien a los papers o los documentos que posteriormente los geólogos tendrán que presentar para su revisión. En todo caso, ha sido una experiencia maravillosa, esto es una labor que yo sí celebro mucho, que ojalá se siga dando, es una invitación que no solamente esté cruzada entre Facultad de Arte y Facultad de Ciencias, sino que entre otras facultades también se pueda establecer y que esa conversación sea mucho más transversal. O sea, yo siento que el ejemplo de la exposición de Humboldt aquí en el Museo de Arte es un ejemplo maravilloso de llamado de atención hoy en día, que nosotros desde la academia sí tenemos que estar pensando y construyendo totalmente cruzada la investigación desde las artes, la ciencia, la filosofía, la música, porque no podemos seguir trabajando desde nuestro nicho cerrado. Y es curioso también que el profe ahorita hablaba del edificio de arquitectura y yo pensaba un poquito como en esa visión del artista romántico que llega y se encierra en su taller y entonces es totalmente como, ¿no?, ensimismado, ¿no? Y yo sí siento que ahorita tanto el arte como la misma contemporaneidad nos está diciendo hay que abrirse, hay que ceder esos territorios y hay que estar hablando interdisciplinarmente. Entonces, esto es básicamente lo que queríamos compartir con ustedes hoy. El proyecto nace ya con un tiempito de anterioridad. Trabajamos en esto a partir de la ilustración científica, el grupo de ilustración científica que tiene pues ya bastante tiempo en la universidad y precisamente pues por esos días que veníamos trabajando en aquello de la ilustración apareció la convocatoria, entonces nos quedó como anillo al dedo para pues, postular un proyecto que pues uniera mucho más pues el trabajo que veníamos haciendo junto con nuevas ideas que llegaban de parte del profesor Emancipa, que pues bueno, en conjunto pues ha resultado pues un trabajo bastante interesante. Sin embargo, pues pretendemos que como la idea original del asunto, nosotros simplemente lo que hicimos fue aprovechar la oportunidad de involucrar el trabajo que ya venimos desarrollando dentro de la convocatoria. Pues creemos que lo conveniente es que los estudiantes que se acercaron en principio a desarrollar este trabajo pues sean los que nos pongan. Sí, pues yo creo que estas son como unas coincidencias. Parece que en el ambiente social como hay una vuelta a mirar sobre la importancia de la dimensión natural y por eso vemos proyectos hoy del agua, del territorio, digamos que pareciera que hay un ambiente de preocupación nuevamente por todos los estamentos de la sociedad por cuidar nuestra naturaleza. Entonces conversaba con el profesor ahora, antes de la exposición, y yo decía, pareciera que los insectos están de moda, ¿sí? Pareciera que todo el mundo ahora está preocupándose y hace un rato veníamos diciendo, yo decía, yo ya no mato los insectos cuando los encuentro en el apartamento, o sea, ya no son enemigos míos, sino que ya empiezo a verlos con otra mirada. De otra parte, también en algunos cursos de comunicación y de representación en los programas de pregrado de las artes, pues se ha venido explorando el tema de la ilustración científica como un tema de trabajo. Pero Sofía hace un tiempo me dice como que yo ya encontré mi camino y eso me parece interesante porque los caminos que traza un artista pueden estar en el mundo de la ciencia y también los caminos que puede recorrer un científico pueden estar en el mundo
de las artes. Entonces creo que esta es una oportunidad bastante interesante para ligar, para compartir experiencias, para aprender a mirar todos de una manera diferente el mundo. Entonces ahora sigue Sofía. Bueno, buenas noches. Como lo decían los profesores, soy estudiante de diseño industrial. Y pues bueno, este proyecto nace de una iniciativa estudiantil de hace un par de semestres, en la cual lo que hacíamos era a través de la ilustración científica, estudiar la morfología, la taxonomía de los insectos, y pues poco a poco pues nos fuimos sintiendo la necesidad de buscar pues a expertos en el tema que nos fueran apoyando. Pues los alcances del proyecto fueron creciendo hasta pues el punto de convertirlo en lo que es ahora un proyecto de investigación. ¿Por qué los insectos? ¿No? Los insectos constituyen las 3/4 partes de la diversidad biológica. Esto pues gracias a su capacidad de adaptación, y pues el campus de la universidad no es una excepción. Dentro de sus más de 100 hectáreas encontramos una diversidad de ecosistemas considerables, en donde pues sus particularidades nos permiten encontrar diversidad de insectos muy amplia, y pues esta información muy pocas personas la conocen, muy pocas personas manejan pues el conocimiento o digamos las características con las que pues uno llegaría a saber qué es un insecto, cuál es su importancia en un ecosistema, qué función cumplen. Y pues lo que nosotros quisimos proponer era pues es una manera de comunicar en general a la comunidad universitaria, pero también a personas que no están cercanas al tema, ese conocimiento científico de la entomofauna a partir de estas herramientas propias de las artes. Esto con el fin de generar esta apropiación del patrimonio biológico que encontramos, y el equipo de trabajo pues nos ayuda también a estos objetivos. Tenemos un grupo de estudiantes de biología, pues estudiantes de diseño industrial, pero también 2 estudiantes que pertenecen a 2 facultades exteriores, digamos, unos de la Facultad de Humanas y otro de Veterinaria y Zootecnia, que nos enriquecen muchísimo pues nuestro proyecto. Los productos esperados: el informe académico, una exposición y un artículo sometido o aprobado a una publicación de una revista indexada. Pero pues además de esto, lo que queremos hacer es generar una exposición temporal abierta al público, que sea ese primer paso al conocimiento sobre los insectos. Esto a través del diseño expositivo, el diseño de experiencia, y pues también mostrar un poco este proceso de las ilustraciones científicas. También pues tendremos la colección entomológica de todo el proceso pues de muestreos, una guía ilustrada que nos permita también destacar estas características del insecto, donde lo encontramos en la universidad, qué hábitat particular encontramos también en las diferentes zonas, y un apoyo en realidad aumentada también que nos facilite esa comprensión de la morfología del insecto. Pues hasta el momento tenemos cerca de 13 órdenes diferentes. Los órdenes pues hacia grandes rasgos nos ayudan a saber o a armar estos grupos de mariposas, de escarabajos, de hormigas y de familias que las componen, que son también alrededor de 70 que llevamos pues en este momento. Dentro pues del proceso de ilustración que realizamos, pues no todos son entomólogos o han estudiado sobre el tema, entonces hacemos un acercamiento al insecto desde su morfología básica. También pues exploramos técnicas de ilustración que nos ayuden a destacar esa característica básica de la familia que queremos representar. Y pues eso es básicamente el proyecto.